Buenas tardes. Les habla Jairo Cárdenas, ingeniero mecánico. En esta oportunidad vamos a mirar la inyectora a pistón vertical y neumática, similar a las que se fabricaron en el año 56 por la fábrica Harburg alemana y que aún todavía están trabajando. En la descripción del video les dejo la dirección, el link para poder ver el funcionamiento real de estas maquinitas que siempre fueron un éxito. La máquina, que es esta descrita acá, consiste en una inyección de tipo vertical con un cañón vertical y un cierre de tipo horizontal. Aquí la vamos abierta después de haber expulsado la pieza y lista para volver a reiniciar ciclo. El pistón de inyección atrás y aquí cierra con un tipo de cierre que se llama de rodillera, es decir, es un tipo en donde existen dos bielas. El cilindro está suspendido por el mismo apoyo de las bielas y aquí cuando el cilindro se avanza, se estira y entonces desplaza la placa y el molde cierra. Si le faltó cierre, es decir, si queda medio suelto, entonces simplemente se ajustan las tuercas del cierre para que el cierre sea bien hermético. Esta máquina se fabricaron con las siguientes características: un cilindro de inyección neumático con un diámetro de 20 centímetros aproximadamente y una presión neumática de 8 bar, que más o menos 118 psi, que es lo que un compresor suministra normalmente. La fuerza de este pistón de inyección es igual a la presión por el área y es 2.645 kilogramos. Estos 2.645 se aplican al pistón de inyección, aquí al pistón de inyección. Entonces nosotros tenemos que este pistón de inyección tiene una pulgada, más o menos 2.54 centímetros, tal vez un poquito más, tal vez unos 26, 27 milímetros, pero es bien aproximado a una pulgada, con un área de 5.06 centímetros cuadrados. De manera que la presión de inyección del plástico propiamente dicho es igual a la fuerza sobre el área, es decir, a los 2.645 kilogramos que ejercía, estos 2.645 que ejerce este presión, aplicados sobre un área de una pulgada, de un diámetro de pulgada, y nos da 522 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el recorrido de la máxima inyección serían 50 gramos, es decir, que con esa área, un recorrido de 10 centímetros, da la capacidad de inyección de la maquinita, que son 50 gramos, para polietileno o polipropileno. Eso se explica porque las máquinas se han seguido construyendo, ¿no? Y ha habido decepciones grandes porque cuando las máquinas se empezaron a hacer en 1956, realmente se hacían era para polietileno, polipropileno, de pronto poliestireno con una boquillita especial y de pronto PVC, pero no para plásticos de ingeniería. Y la máquina no sirve para plásticos de ingeniería que requieren unas presiones de inyección mucho más altas. Es decir, no sirve para policarbonatos, no sirve para poliamidas, nylon y esas cuestiones, no sirve para acetales, ni siquiera para ABS.
son plásticos que en esa época eran, no existían, o sea, eran muy, estaban incipientes y no tenían uso, de manera que la máquina no se diseñó para eso. Esta maquinita se diseñaron con los dos cilindros, el de cierre y el de inyección, y con dos válvulas neumáticas simples. No había regulación de presión, sino toda la presión del compresor se aplica. Es decir, uno se imagina que aquí hay como tres paqueticos. Un paquete que va a inyectar, por ahí de 10 centímetros, el otro paquete que está medio derretido, pero todavía no. Y acá, digamos, hay una parte en donde entra el plástico granulado que no se debe derretir, que debe ser granulado, permanecer granulado para que no tenga problemas después de taparse la vía de acceso al plástico, del plástico granulado, que es un acceso por gravedad. Entonces, se construyeron y se siguen utilizando especialmente para polietileno y polipropileno, y especialmente para las hebillas y herrajes que llevan los morrales y todo ese tipo de elementos necesarios en la fabricación de morrales, y que son muy comunes en nuestro consumo. El cierre, que es un cierre por rodillera, se dice que es un cierre que multiplica la presión del cilindro y lo multiplica por 5, es decir, los fabricantes casi todos coinciden en eso, es decir, si hay una inyectora que tiene una rodillera, quiere decir que si este cilindro ejerce una fuerza de 1 tonelada, la fuerza de cierre sobre el molde será amplificada por 5, de manera que serán 5 toneladas. Pero si en otras máquinas inyectoras hidráulicas ya grandes que tienen cierre con doble rodillera, es decir, de 5 puntos que llaman, esa doble rodillera amplifica otras 5 veces, 25 veces, 5 una rodillera y por 5 de la otra rodillera. De manera que normalmente una máquina que ejerza con su cilindro de cierre una fuerza de 1 tonelada, en máquinas de doble rodillera es multiplicado por 5 y por 5, o sea, por 25, da 25 toneladas de cierre. Para quien quiera saber por qué es esta cuestión, por qué los fabricantes más o menos todos coinciden en eso, aquí está el diagrama de fuerzas. Este es la rodillera, aquí está el efecto de la presión del cilindro y cómo va disminuyendo este ángulo. Aquí se hace el aislamiento de este nodo y sumamos verticalmente las dos fuerzas. Si este ángulo es A, esta componente sería F por tangente de A, y esta componente F, como son una y otra, son 2 veces eso y igual a la presión del cilindro. Entonces tendríamos aquí que la presión sería 2 veces la fuerza por tangente de A. Bueno, sabemos que P es la fuerza del cilindro y F la fuerza de cierre en este sentido. Y calculando esto nos da que si el ángulo es de 5.7 grados, nos da que la fuerza es de 5 veces el valor de la fuerza del cilindro. ¿Por qué 5.7 grados? Pues realmente no sé, pero la mayoría de los fabricantes, tanto europeos como norteamericanos, coinciden en que ese ángulo, o sea que después de que se llega a ese ángulo, a ese estiramiento, digamos aquí, de las dos bielas cuando están aquí, ¿sí?, pues ya es muy poquito, con un par de kilos más ya se enclava la rodillera y se le acaba el recorrido al cilindro, porque si no se pasa o existe un tope mecánico. Este esquema muestra eso, aunque en la realidad, si ustedes miran los videos, no es exactamente esta configuración. Las barras van diferentes, pero más o menos da una idea. Es decir,
hay la tentación de que, bueno, yo le cambio los cilindros neumáticos por cilindros hidráulicos, no tengo necesidad de compresor, le pongo una bomba y se podría cambiar por cilindros de 2 pulgadas y obviamente manejar el hidráulico a 120 bares y con una bombita de 2 caballos y medio puedo hacer esta operación y la puedo hacer equivalente. Pero existe la tentación de ponerle cilindros hidráulicos más grandes y entonces fracasa. Entonces la máquina no sirve porque la máquina, primero, no sirve para esos plásticos de ingeniería que les había contado. Y segundo, la fábrica, el sistema de cierre de inyección vertical debe tener también un cierre vertical. Y si es inyección horizontal, debe también tener cierre horizontal, para que las fuerzas vayan sobre el sentido de las barras siempre, no transversalmente. Si no, si usted hace mucha fuerza acá, pues simplemente tiene problemas, desalinea los moldes, hay problemas en las barras, etcétera, no funciona la cosa. Entonces, pues, en próximos videos veremos cómo es el circuito neumático, que es muy simple para controlar esto, y cómo es el control eléctrico, tanto manual, totalmente manual, como automático con cableo, el automático con un PLC o un relevo programable, como es el logo de Siemens, de los cuales hay muchas versiones en diferentes marcas. Y por último, uno con un sistema Arduino, que pues el sistema Arduino lo que pasa es que pues es muy hábil, muy ágil, pero